Vamos a estar meditando, hermanos, en un sermón basado en el Evangelio de Lucas, hermanos. Una bendición este Evangelio de Lucas. Y, hermanito, ¿se podrías prender el ventilador? Hacia mí puede ser para que no afecte a los hermanos. Para que no les dé frío a mis hermanos. Ponlo en el uno. Sí, ahí está bien. Vamos a estar meditando, hermanos, en este capítulo 11, del verso 29 al 32. El título, hermanos, que he elegido para este sermón es El peligro de un corazón endurecido. El peligro de un corazón endurecido. Y vamos a estar viendo, hermanos, en esta mañana, 3 puntos desarrollando, basados en este tema del corazón endurecido. El primer punto es: un corazón endurecido exige señales, pero ignora la salvación. El punto número 2 es: un corazón endurecido rechaza una sabiduría mayor que la de Salomón. El punto número 3 es: un corazón endurecido se resiste al arrepentimiento. Quisiera que leyéramos todos juntos el texto que vamos a meditar y empezáramos a orar y luego a ver nuestro pasaje. Dicen las Sagradas Escrituras en el verso 29 del capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. Dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, dependemos de ti, Padre, en todo el tiempo. Tu palabra, Señor, va a ser expuesta. Señor, nosotros somos como aquellos que entregan correos, Señor. Nadie sabe quién trajo la carta, pero lo importante es la carta, lo que hay el contenido en la carta. No importa, Señor, quién es el cartero, siempre y cuando la información que venga dentro de esos sobres sea importante. Hoy me presento, Señor, ante ti como un cartero, trayendo un mensaje, Señor. El cartero no tiene ningún tipo de importancia, pero tú, Padre amado, Señor, tu mensaje es importante. Lo que tenemos que decir es importante. Depende de tu palabra, Señor, y de la exposición de y del poder de tu Espíritu Santo, que los hombres sean salvos y convencidos de pecado. Glorifícate, Señor, en esta mañana aquí en medio nuestro. Glorifícate con tu palabra, Padre. Permítenos entender, Señor, las consecuencias, Señor, nefastas de tener corazones endurecidos. Yo te ruego, Señor, que des corazones de carne a mis hermanos que están aquí, a nuestros amigos que están aquí, a cada uno, Señor. Sea creyente, Señor, o no lo sea aún, que nos des corazones tiernos, Señor, sensibles a tu palabra. Porque cosa horrenda, Señor, es tener corazones endurecidos y tener que enfrentar, Padre amado, Señor, un juicio por causa de este. Te suplicamos, Señor, que nos sustentes con tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, que soy débil, Señor. Y ayuda a mis hermanos, Padre, a tener corazones, Señor, enseñables. Que puedan recibir, Señor, esta palabra con amor. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. En Nazaret, todos sabemos, hermanos, que Jesús vivió en Nazaret. Jesús creció allí, fue carpintero allí, con su padre, José. Jesús ejercía la profesión de carpintero. Muchas personas lo conocían, lo vieron crecer, vieron que se llamaba Jesús, conocían a María, conocían a José, conocían a sus hermanos. Aunque el catolicismo romano niega el hecho de que Jesús tuvo hermanos, pero la Biblia nos muestra por todas las partes los hermanos y los hermanos de Jesús. No sé qué clase de Biblia tienen los católicos romanos. Jesús había iniciado su ministerio en Galilea y había hecho muchas obras y prodigios en Capernaum. Luego el Señor decide regresar una vez más allí a Nazaret y entró en la sinagoga donde él se acostumbraba a reunir siendo un niño, donde él se acostumbraba a reunir antes de iniciar su ministerio.
Está allí, entra al lugar y abre los pergaminos, se le permitió hablar y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él fijos. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Esto fue un baldado de agua fría para los judíos de la sinagoga. Sarepta de Sidón, una ciudad pagana. La viuda, la cual fue atendida por el profeta, una mujer perteneciente a esta ciudad pagana. Cuando le dice: de cierto les digo que cuando el cielo se cerró y hubo hambre en esta tierra, el profeta no fue enviado a las viudas de Israel, sino que fue enviado a Sarepta de Sidón, donde una mujer pagana lo iba a atender. Y iba Dios a traer salvación sobre esa mujer. Luego se llenaron de ira todos ellos, dice. Y luego dice: y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio, es decir, de otro lugar pagano. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte. Ese monte el día de hoy lo pueden buscar por internet, ver las fotos, estar allí a través de Google Earth y pueden ver todo ahí cómo surge. Y es un monte bastante precipitado. Pues, ¿qué querían hacer estos judíos? Tirarlo abajo, despeñarlo, matarlo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús desde un principio que dijo: yo soy Dios encarnado, yo soy el Mesías. Estas personas rasgaban sus ropas y no podían aceptar esto, y tuvieron deseo siempre de asesinar. Es más, leyendo un poco de historia, me doy cuenta que la esposa de Nerón fue una ferviente seguidora judía. Y la causa por la cual Nerón mismo quema Jerusalén, y luego dice: fueron los cristianos los que la quemaron, fue a través de culpar a los cristianos y poder masacrar en masa a los creyentes de aquella época. Y aquellos, como dicen, una mujer o te levanta o te... Pues la mujer de Nerón era, al ser una seguidora acérrima del judaísmo, convencía a su esposo de que debía exterminar cualquier tipo de movimiento cristiano en Jerusalén. ¿A qué voy con esto, hermanos? A que el endurecimiento del corazón del pueblo judío nosotros lo encontramos en todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a estar tocando, hermanos, un tema, porque es a estos mismos hombres a los cuales el Señor les habla estas palabras. Y en Mateo 12, en el texto paralelo que estuvimos leyendo, Mateo lo narra de una forma diferente y empieza con una pregunta y le dice: bueno, maestro, queremos ver de ti una señal. Maestro, no es suficiente lo que has hecho, sino que nosotros verdaderamente queremos ver que tú eres. Haznos una señal y creeremos en lo que tú dices ser. A lo cual el Señor, hermanos, responde bastante, digamos, molesto, o con un tono bastante fuerte. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, en las Escrituras, el Señor nunca alzó el tono de voz cuando vio a la mujer adúltera que había sido sorprendida en adulterio. El Señor nunca alzó la voz con esas personas. Si ustedes leen detenidamente, cuando el Señor encuentra, por ejemplo, a la mujer adúltera, todo el mundo quiere darle piedras a esa mujer. El Señor, ¿cómo le responde a ella? Dice que estaba escribiendo en el piso, que bueno, cualquiera de ustedes que no tenga pecado, tire la primera piedra. Pero cuando nosotros vemos las Escrituras, cuando el Señor estaba enfrentando la hipocresía, hermanos, por eso yo siempre digo, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque
El Señor ha perdonado, hermanos, fornicarios, ladrones, ha perdonado múltiples de pecados. Lo que el Señor con dureza y firmeza condenó fue la hipocresía. Eso el Señor no lo pasó. Y si nosotros vemos las Escrituras y vemos cómo el Señor trató a estos fariseos, los trató con dureza. Las palabras más fuertes que salieron de la boca del Señor en su ministerio fue en contra de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de la élite religiosa de la época. Ahora, el Señor acaba de liberar a un endemoniado. Mateo nos dice que es mudo, que es ciego, que no habla. Acaban de ver la señal delante de sus ojos. Sin embargo, hay unos hombres ahí que dicen, haz otra señal para saber si esto es... Porque por Belcebú tú estás sacando aquí los demonios. Y el Señor les dice, no. Si por Belcebú entonces saco yo los demonios, entonces ¿por quién los sacan vuestros hijos? No puede un reino estar dividido. Para poder entrar a la casa de un hombre fuerte, tiene que primero entrar y atarle, y luego ahí sí entonces puede saquear su casa y quitar todas sus armas y desposeerlo. Yo soy el hombre más fuerte que el hombre fuerte. Todos sabemos que en el carismatismo ese texto lo han torcido y han dicho que bueno, que toca amarrar al hombre fuerte y bueno. Todos sabemos no. Claramente Cristo está diciendo, yo soy más fuerte que el hombre fuerte. Yo soy más fuerte que Satanás y lo he vencido. Hace 8 días vimos, ¿estás moralmente condenado o bienaventurado? ¿Por qué? Porque luego vemos que muchas personas tratan de hacer una regeneración propia basada en sus propias fuerzas y sacan afuera ciertos pecados y caminan en integridad ciertas veces, se hacen incluso miembros de las iglesias, los llamamos hermanos. Sin embargo, al sacar ciertas cosas de su vida pero no estar llenos de Cristo, lo único que puede hacer ese tipo de cambio es que sea algo temporal, algo que se manifiesta por unos meses, por unos años, pero luego vemos cómo esa persona vuelve y recae. Y el texto nos mostraba algo muy serio, que el primer estado de esa persona, que el último estado viene a ser peor que el primer estado en el que fue encontrada. Y eso nosotros lo hemos vivido con nuestros propios ojos aquí. Como personas que miserablemente no pueden vivir vidas cristianas o están condenados a vivir vidas cristianas miserables. Porque una cosa, hermanos, es vivir verdaderamente la libertad en Cristo Jesús y otra cosa es vivir vidas cristianas, entre comillas, miserablemente. ¿Y por qué razón vivimos vidas cristianas miserables? Sencillamente porque no tenemos comunión con Cristo. Entonces, no podemos vivir vidas con gozo, con alegría, contentos, incluso en medio de las pruebas, porque somos seres miserables por causa de que no estamos llenos de Cristo. Yo mismo estoy condenado a ser un hombre miserable si no estoy lleno de Cristo. Pero curiosamente, la palabra del Señor en su infinita sabiduría dice que en el mismo texto, versos más atrás, dice que todo aquel que quiera el Espíritu de Dios, ¿qué? Que lo pida. Hay una frase muy hermosa que me encanta. Cristo, hermanos, está más dispuesto a enseñarnos que nosotros a escuchar. Cristo está más dispuesto a enseñar que nosotros a escuchar. Ayer compartía una frase que dice, no es que Dios guarde silencio, es que la gente es sorda. Dios está hablando todo el tiempo. No es que Dios, yo quisiera que Dios me hablara una manifestación. No, Dios está hablando todo el tiempo. El problema es que la gente es sorda. Y por causa de su corazón endurecido. Por eso un corazón endurecido exige señales. Yo en el trabajo, hermanos, yo trabajo con unos suecos. Hay un sueco de ellos que nunca le han predicado el evangelio o conoce de ciertas cosas del evangelio, pero me dice, en mi casa nunca oramos, nadie es bautizado en mi casa, nadie ha hecho nada, nunca hemos ido a una iglesia. La otra persona dice, bueno, yo no creo en nada, ¿sí? Me gustaría que algún día hubiera una manifestación de algo para poder creer. Quisiera que se manifestara algo, no sé, quisiera ver algo mágico y entonces yo creería si lo viera. A pesar de no creer en la iglesia y de no creer en Cristo, sucede algo interesante y es de que dice, pero yo me quiero casar en una iglesia. Entonces, hay una pequeña contradicción. El caso, hermanos, es de que los corazones endurecidos son así. Muchos de nosotros y los testimonios de muchos de ustedes cuando los escuchamos antes de venir al evangelio, al día de hoy se arrepienten de lo que hicieron, pero muchos de ustedes antes de venir al evangelio lo que hicieron fue poner un desafío a Dios. Si tú haces esto, Dios, yo voy contigo.
Un corazón endurecido, esperando que primero se manifieste una señal. Entonces, cuando eso pase, entonces yo ahí sí voy a... Que Dios me muestre primero, que haga la señal y entonces yo ahí sí voy a creer. Esa es la locura de un corazón endurecido. Por eso el Señor a esta misma gente les tiene que decir en el verso 29 y 30, no les será dada señal. O sea, ¿qué más señal quieren aparte de todas las manifestaciones de poder que Cristo ya había hecho en medio de ellos? Ustedes se dan cuenta en el capítulo 4 que les acabo de contar de la idea de estos judíos de tirarlo al precipicio. Ustedes se dan cuenta que ellos ahí le hacen una reclamación a él. Ya, y estamos hablando del capítulo 4 de Lucas. Hemos pasado por ahí ya hace más de 2 años. Pero ellos le hacen una reclamación y le dicen, haz lo mismo que has hecho en Capernaum para que creamos en ti. ¿Eso qué significa? Que ya se había esparcido todo lo que Cristo estaba haciendo, todo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Y el Señor les dice, no, a ustedes no les será dada más señales, sino la señal de Jonás. Esa será la señal que les será dada a ustedes. La gente, hermanos, estaba más interesada en ver milagros, en ver las manifestaciones. En Juan, capítulo 6, si no me equivoco, cuando el Señor ha alimentado a todos quieren convertirlo en un rey, y Jesús empieza a decir lo que les cuesta a ellos seguirle. Mucha gente se empieza a retroceder y dice, no. Y el Señor les dice, de ciertamente ustedes están aquí conmigo por las señales que han visto, pero ustedes no creen en mí verdaderamente. Ustedes están aquí porque yo les he dado de comer. Mas trabajad no por el pan, por el pan que es, digamos, la materia, más trabajad más bien por el pan para vida eterna. La solicitud de señales, hermanos, revela muchas veces incredulidad. Cuando una persona siempre tiene que decir una y otra vez, no, pero si esto se manifiesta, entonces esto es lo que lo haré. Si de alguna manera esto se me da, entonces sí es porque, entonces ahí sí voy a ser un cristiano. Como les contaba yo, por ejemplo, hay personas que quieren, digamos, ver una gran manifestación de fe entablando o volviendo a tener una relación ilícita con alguien. Es que si mi novio, yo estoy yendo a rezar y me he confesado 10 veces con el Padre y me han puesto a orar no sé cuántos Padres Nuestros. Estoy orando para que Él regrese conmigo. Si Él regresa conmigo, yo ahí me vuelvo un devoto. Me vuelvo una devota. Esperando señales y señales, cuando realmente, hermanos, las señales todas las tenemos más que claras frente a nuestros ojos. Nosotros, hermanos, hemos visto la cruz. Y en otra parte hemos visto una tumba que no tiene huesos. Nosotros no necesitamos exigir más nada. ¿Qué quieres exigir tú? ¿Qué señal deseas ver para creer? Tienes a un Cristo que se entregó sacrificado, un cordero puro y sin mancha. Aquí, que te dice, cree en mí y te limpiaré, te perdonaré y tendrás vida eterna. Y luego tienes la muestra de lo que les está diciendo a ellos ahí, de que les será la señal de Jonás, porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en la tierra, o dentro de la tierra, como dice Mateo, y resucitará. Y esa, la resurrección, sería la muestra real de que Él es el Mesías, de que Él es Dios. Pero también nosotros encontramos en las Escrituras gente que tuvo fe y pidieron un milagro, pero vinieron con una actitud humilde y sumisa delante de Dios. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el texto que estuvimos viendo del joven endemoniado. ¿Qué le dice el Señor? Están los discípulos ahí, fue un caos el exorcismo, los discípulos no pudieron liberar al joven. El papá está angustiado, ha ido a miles de lugares, el espíritu lo tira al agua, al fuego, lo golpea, le hace de todo. Baja el Señor, le dice, regaña, reprende a sus discípulos. Y luego este hombre le dice, si puedes, ayúdame. ¿Tienes fe? Y él le dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y el Señor obró para bien de este joven. Vemos el caso de Jairo, el principal de la sinagoga. ¿Qué pasó con Jairo? Jairo también vino y pidió un milagro, ¿verdad?
Vino con fe, pero vino ¿cómo? Humillado. Humillado. Pero estos hombres aquí están pidiendo una señal. ¿Cuál es la actitud de estos hombres que están pidiendo la señal? No, ellos no están viniendo, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Somos ignorantes. Haz una señal y creeremos en ti. No, ellos, ¿qué señal tienes para mostrar, para creer, a ver si verdaderamente tú eres el que dices decir? Esa es la actitud generalmente de los corazones endurecidos. Algunos dicen, no, nosotros no estamos tan endurecidos como ellos. Bueno, hay gente que está esperando una gran señal, una gran manifestación para decir, ese día entonces yo voy a creer. Y son exactamente iguales a estos fariseos y a estos hombres que nos muestra este texto. ¿Qué señal quieres tener más? Si nosotros hemos visto cómo la resurrección de Cristo, cómo la muerte de nuestro Señor y su resurrección incluso partió el tiempo en dos. Cualquier persona pudiera decir, no, eso no fue real. No, nosotros tenemos la evidencia de que incluso los incrédulos han partido el tiempo en un antes y en un después de él. ¿Cómo puede ser negado este hecho? A pesar de la muerte, la resurrección de Jesús, muchos al día de hoy siguen exigiendo más pruebas, mostrando que el problema no es la falta de evidencia. El problema no es de que falten evidencias, el problema es la falta de voluntad para creer. Corazones endurecidos. No, yo quiero ver algo más, yo quiero sentir algo más. Lo que decía el hermano Roberto es muy cierto. Hay gente que viene aquí, se le muestran las escrituras y dicen, no, pero es que me falta sentir. Yo no siento. No. Tú no quieres creer en el Cristo de las escrituras, tú quieres ir a un lugar donde te llenen de emociones y vivir de emociones. Un corazón endurecido ama el espectáculo. Ama el espectáculo. Ustedes saben, hermanos, que es muy peligroso el entretener a las personas. Porque cuando tú coges a una persona y la entretienes, y la entretienes, y la entretienes, y la entretienes, tú estás de alguna manera matando a esa persona con el entretenimiento, si no le estás dando verdaderamente el mensaje que necesita para ser salvo. Hay lugares donde están matando a la gente con entretenimiento. Los están anestesiando contra la verdad. No pueden ver la verdad, no pueden ver el evangelio porque están anestesiados. Van allí, toma tu dosis de entretenimiento, siente cosas, salta, suda, luces, humo. Incluso algunos fingen manifestaciones en estas iglesias. Fingen manifestaciones. No, es que tal persona fue, mira lo que pasó. ¿Cuánta gente no pudo presenciar, como estos tipos de aquí del texto, presenciaron la manifestación? Ven un hombre que estaba mudo, ciego y que no hablaba, ver, hablar, escuchar, y aún así dijeron, muéstranos verdaderamente una señal para creer si tú eres el que dices ser. Hay mucha gente que es atraída por los milagros y por los hechos misteriosos, y lamentablemente tengo que decirles a ustedes, nosotros somos personas misteriosas y nos gustan mucho los misterios. Hace unos días hablando con mi madre, la familia por parte de mi madre fueron personas misteriosas. Su abuela tenía un libro muy antiguo y se reunían así en un cuarto y querían, en teoría, averiguar su futuro, ¿no? Y entonces mi mamá decía, me cerraban la puerta y había un pequeño agujero en esa puerta vieja y yo me quedaba ahí horas viendo lo que estaban haciendo. Y llegaba un hombre anciano ahí también con otros libros viejos y se encerraban ahí a decirse cosas. Yo tenía un profundo deseo de saber qué era lo que estas personas estaban haciendo ahí. Hacían hierbas, baños, cosas. ¿Sabe qué es lo más triste de todo, hermanos? Que fueron personas que fueron capaces de creerle a ciertas personas esas cosas y no fueron capaces de creer en el Cristo de las Escrituras. Fueron capaces de creer lo que otra persona les decía, de su futuro, de sus amores, de su dinero, de su salud. Y no fueron capaces de confiar verdaderamente en este Cristo que vino y te dice, tú has hecho todo mal, yo te otorgo el perdón, cree en mí, te limpio y te doy vida eterna. Y yo te dejo el testimonio de lo que ha sucedido en la tumba vacía para que creas aún más de que yo soy.
Dios encarnado. Ese es el problema del corazón endurecido. El corazón endurecido, hermanos, no está endurecido porque sí, y no está endurecido con ciertas cosas, porque hay cosas que las pueden creer muy bien. Hay gente que, por ejemplo, y es penoso para mí tenerlo que decir, que van a iglesias y publican su horóscopo todos los días. Y es gente que, les digo, creen profundamente en lo que el horóscopo les dice. ¿Sabe qué hace el tipo que se escribe los horóscopos? Escribir lo que se le viene en la cabeza. Tu problema se va a resolver. ¿Quién no tiene un problema, hermano? Todo el mundo tiene. Tu amor está debilitado. Oye, muy seguramente esa mujer peleó con su marido en la mañana y, ay, el horóscopo me dice todo lo que me pasa. Lastimosamente, el corazón endurecido es así. Ay, pero si allá en la iglesia, en el evangelio, yo viera una manifestación, ahí yo entonces sí creería. Miren, les digo una cosa. La manifestación de Dios todos los días la vemos delante de nuestros ojos. ¿Saben cómo, hermanos? En el progreso que vemos en cada hermanito, cómo está caminando y siendo transformado. Ay, el Señor ha hablado a este hermano y le ha permitido cambiar, renacer, abandonar ciertas cosas, volverse más piadoso y amar las cosas de Dios. El poder de Dios se ha manifestado en esta persona. Gloria al Señor por eso. Ha cambiado, ha dejado sus viejas amistades que no sirven, las ha sacado. Ha cambiado, su corazón es renacido, ama a Dios, ama a los hermanos. Quiere estar aquí. Oh Señor, gracias porque tú me permites ver la más grande transformación. Eres la evidencia de que tú puedes cambiar a las personas. Deja tu escepticismo, hermano. Deja tu escepticismo. Arrepiéntete. Y deja de estar poniendo a Dios a prueba. Porque eso es un problema muy serio. ¿Quién eres tú, oh criatura, para tomar a Dios? Hermoso, excelso, lo más hermoso, lo más grande, lo más poderoso. Y tú, siendo una criatura así de pequeña, poner a prueba a Dios y decir, si tú haces esto, yo creeré. No exijamos a Dios señales no exijas a Dios señales en tus propios términos. Él ya nos dio la mayor prueba de su amor y es allí en la cruz, perdonando, pagando por nosotros y perdonando nuestros pecados. Ver mi nombre allí escrito sobre ti. Ese es el mayor regalo que Él nos ha entregado y la mayor señal. ¿Ustedes se acuerdan cuando los discípulos en el capítulo 10 vinieron contentos? Señor, tenemos una noticia. Y el Señor, ¿qué pasó? Los demonios se nos prendían en tu nombre. Y Él les dice, no. Todo eso no importa. ¿Qué es lo que importa, Señor? Que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Ven, hermanos, los seres humanos nos encanta el misterio y las cosas, pero el Señor, ellos están contentos y gozosos porque han liberado demonios. Han liberado a personas de sus demonios. Y el Señor le dice, no se alegren porque los demonios se les prenden de los pies en mi nombre. No, eso no es lo que tiene que hacerlos poner contentos. Su fuente de felicidad debe de ser esta. Que ustedes saben que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y ese es el gozo del cristiano. Que nuestros nombres están allí y allí estaremos con el Señor. Hablaba con mi hermano Alexis el viernes, hablando acerca de su madre María Luisa, que ella falleció hace unos 2-3 años, ¿no, hermano? Y él me decía, hermano, lo único que me da alegría es de que la veré después. Nos encontraremos. Tenemos esa convicción. Ven, hermanos, eso es. No pongas tu fe en tus sentimientos o en manifestaciones visibles, sino en la verdad eterna de lo que Dios ha hecho. De lo que Dios ha hecho. Muchas veces estamos obsesionados en recibir respuestas temporales a nuestros problemas, obsesionados, mientras ignoramos lo que ya Dios ha hecho por nosotros y olvidamos el gran beneficio que Dios nos ha dado, la salvación. Hermanos, es idolatría cuando ponemos siempre los problemas por delante. Es que si esto. Y olvidas el gozo que debe de ser el hecho de saber que salvo soy. Como dice el himno que cantamos aquí regularmente. Es un inefable gozo el saber que a pesar de ser un pecador soy salvo. Eso es incomprensible, no lo puedo comprender, pero las Escrituras me dicen que así es.
La verdadera fe no exige más pruebas, sino que responde con obediencia, gratitud. Una fe que cree en Cristo crucificado y resucitado. Ustedes se dan cuenta, hace 15 días yo les decía acerca de este hombre que nació ciego, ¿no? Y los judíos lo llaman, lo interrogan, este hombre dice, bueno, tantas preguntas que me están haciendo, ¿quieren hacerse ustedes también los discípulos de él o qué? Y él se va y luego se encuentra con el Señor porque sabe que lo botaron de la sinagoga. Para un judío eso era terrible. El caso es de que él le dice, después le dice, cree en el Hijo del Hombre. Y él le dice, ¿pero quién es? El que está hablando frente a ti es. El que ha abierto tus ojos es. Creo. De una vez digo, creo. Disfruta de la vida eterna. Pero lo más sorprendente, hermanos, es que el Señor luego los va a encarar. Y cada vez, hermanos, claro, nosotros no somos judíos, no tenemos contexto, no entendemos muchas cosas por eso. Y que todas las cosas que no entendemos, la facilidad que tenemos hoy en día, hermanos, consulta. ¿Qué significa esto? ¿Por qué pasa esto? Cuando esta gente ya, digamos, piden un milagro, una señal más, el Señor no tiene necesidad de discutir más eso, sino que les muestra una vez más que Él es mucho más sabio. Y en este caso pone a Salomón, que es la cúspide de la sabiduría, el hombre más sabio que ha existido después de Cristo, ¿sí? Y lo compara con él. Para estos hombres judíos, hermanos, eso era terrible. Pero si nosotros vemos ahí el texto, en el segundo punto vamos a estar, un corazón endurecido rechaza una sabiduría mayor que incluso la sabiduría de Salomón. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. A mí me sorprende, hermanos, constantemente cómo estas sectas de los mormones, cómo estas sectas de los testigos de Jehová se atreven a pararse y decirle a uno, es que Jesús nunca dijo que Él era Dios. No, Jesús en todas las escrituras dice que Él es Dios. Amén. Eso que está diciendo Él, ¿qué significa? Porque Él tiene esa facilidad para decir, la reina Saba, del pueblo de los Saba, se llamaba esa nación, viajó cientos de kilómetros en aquel tiempo, hermanos, arriesgó su vida para venir y escuchar a un hombre que Dios le había dado sabiduría. El Señor a esos judíos que están ahí pidiéndole otra señal les dice, esa gente, esa reina los condenará a ustedes en el juicio. Esa reina se parará en el juicio y lo hemos de ver nosotros, aquellos que somos creyentes. Lo hemos de ver nosotros cuando esa reina se pare allí en el juicio y diga, los condeno a ustedes porque yo fui a ver a Salomón y él es más precioso que Salomón y ustedes se rehusaron a escucharlo a él. Por eso Cristo le dice, he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús, hermano, señala la gravedad del rechazo hacia Él. Una mujer pagana, extranjera, de afuera, viajó muchos y muchos kilómetros para ir a consultar algunas cosas con Salomón. Pero Dios mismo encarnado está ahí. Y estos hombres en su pecado están diciendo, haznos una señal más para creer. Ahora dice, hermano, qué terrible esa generación, ¿no? Esta generación es exactamente igual. Es exactamente igual. ¿Saben? Es algo interesante, pero esta mujer, siendo de un lugar donde operaban dioses paganos, donde era el paganismo lo que reinaba allí, siente una necesidad de ir a conocer verdades espirituales a través de Salomón. Y viaja kilómetros, pone a riesgo su vida, tiene gastos muy seguramente en este viaje porque anhelaba escuchar palabras de sabiduría y que se le pudiera explicar muchas cosas que no entendía. Nosotros tenemos a Cristo, a su palabra, y muchas veces no somos capaces de ir a un lado de otro, simplemente por no poner en riesgo nuestra comodidad. ¿Amén? Muchas veces no somos capaces de reunirnos. Muchas veces, es que soy... No.
Ahora, esta mujer hizo esto por ir a escuchar a un hombre. ¿Cuánto más se le debe demandar a aquellos que vienen a escuchar al Hijo de Dios? A través de la predicación. Claro, Cristo no está encarnado aquí predicando, pero si su palabra está siendo expuesta fielmente, ciertamente Cristo está soportando cada una de las palabras. Jesús es la sabiduría presente en persona, en medio de estas personas que les está diciendo, he aquí, alguien mucho más grande que Salomón, mucho más sabio que él. Pero hay algo mucho más fuerte, que debe hacernos temblar a nosotros. Jesús no solamente es mayor que Salomón, Jesús mismo es la fuente mismísima de sabiduría. Jesús es la fuente de sabiduría inagotable. Pablo, escribiéndole a los colosenses, le dice, porque yo quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esta palabra no le gusta mucho a los testigos de Jehová, pero tenemos que decirla. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuál es el misterio entre el Padre y Cristo? Que ellos son Dios. Y en Él habitan todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres ser un hombre sabio, hermano? Ven a las Escrituras y te harás más sabio. Santiago, ¿qué dice? El que necesite sabiduría, pídala. El Señor está dispuesto a entregarla, llenar sus carros de sabiduría. Lleven a casa más y más sabiduría. Es interesante esto, hermanos. Es muy interesante. Muchas veces nosotros aconsejamos a las personas conforme a nuestra sabiduría. Pero qué bonito fuera, hermanos. Y esto es lo que debemos anhelar cada uno de nosotros. Que cuando tú que eres una mujer ya adulta o vieja, entrada en años, que una mujer joven se te acerque a contarte algo, qué bueno fuera que tú pudieras decirle palabras de sabiduría. Y no decirle, no, yo me junté con un fulano así, y esto toca hacerle así y así, no dejarse porque entonces... No. Estás hablando como las mujeres del mundo, como la gente que no aman a Dios y que no tienen a Dios en sus corazones. Qué bonito fuera que tú abrieras la Biblia, hermana, y tú pudieras decirle, mira, Efesios 5 enseña que tú debes respetar a tu esposo. Y que él está obligado a amarte sin medidas. Eso es lo que debemos llegar nosotros. Que cuando un joven de la iglesia venga, que tenga luchas con la pornografía, que tenga luchas con cosas, nosotros no tengamos que decir, eso no se hace. Sino que podamos decirle, mira, aquel que comete adulterio mata su propio cuerpo, se mata a sí mismo, se destruye a sí mismo. Las Escrituras dicen que los fornicarios, ni los adúlteros, ni los lujuriosos entrarán en el reino de los cielos. Eso es sabiduría. Cuando haces un negocio, hablábamos del día del Señor el domingo, y el viernes, perdón, es un tema espinosísimo, es un tema muy difícil, que la única manera de entenderlo es con esto, sabiduría. En la carne, mi hermano, tú no vas a poder entender por qué razón incluso nuestra planificación respecto a lo que nos vamos a dedicar o a desarrollar debe de estar incluso consultada con Dios. Señor, quiero ser un bombero, Señor. Dame sabiduría para saber si verdaderamente esto puede glorificarte. O si quizás yo más bien voy a apartarme por completo de la fe por causa de tanto trabajo como bombero los fines de semana. Y quizás nunca, Señor, pueda volver a tener comunión. Quizás nunca pueda edificar a mis hijos en sabiduría por causa de que no pueden tener comunión con otros santos. Señor, dame claridad de qué es lo que yo debo hacer. Yo sé que tú demandas a aquellos que creen en ti, pertenezcan a la iglesia, se unan a ellas y crezcan juntos para la gloria de tu nombre. Dame sabiduría, Señor, para poder hacer esto. Pero un corazón endurecido, un corazón incrédulo, solamente hace las cosas
basado en sus propios instintos y su propia sabiduría. Lo haré así porque yo quiero que sea así, punto. Y ahí es cuando hay una diferencia grande entre alguien que verdaderamente ha creído y alguien que solamente está creyendo a verdades a medias. Hermano, no vayas muy lejos y no pretendas engañar. Joven, no vayas muy lejos y no pretendas engañar. Saldrás perdiendo, perderás una y otra vez. Harás las cosas a lo contrario de lo que Dios ha mandado y perderás una vez y 2 veces y 3 veces y 4 veces y 5 veces y 10 veces. Y tenemos personas aquí que han perdido toda su vida por no hacer las cosas conforme a la sabiduría de Dios. Hermano, no se te olvide esto. Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. ¿Por qué razón mi vida se torna de esta manera? Hermano, déjame mirar atrás qué decisiones has tomado. Hermano, todo lo has hecho a las patadas. Todo lo estás haciendo como tú quieres hacerlo. Te estás destruyendo, morirás. Pero si vienes al conocimiento de Dios y a su sabiduría, y en lugar de pedir señales y señales, dice, Señor, es suficiente para mí saber que has muerto por mí. Haré lo que pides. Entonces florecerás. Florecerás y florecerás y florecerás. Y eres aquella flor amada por Cristo. En el jardín de Cristo hay flores de todos los colores y de todos los tamaños y de todas las formas, pero todas son amadas por Él. No permitas que crezca maleza a tu lado, hermanos. Que el Señor te dé un espíritu para creer en Él. Busca a Cristo, hermano, la fuente de todo conocimiento. Tenemos cosas, hermanos, y enseñanzas todo el tiempo. Yo mismo soy enseñado todo el tiempo. A veces hay personas que dicen, no, aquel, no puedo, quizás no puedo confiar en Daniel, es un hombre joven. Quizás nos está engañando, quizás, hermano, yo mismo estoy aprendiendo todos los días, estudiando para enseñar. Dios, yo le decía a Alexis, hace 5 años, hermano, no podíamos tener ciertas conversaciones porque éramos ignorantes. Pero Dios, en su misericordia, hermanos, es como si cada vez abriera mucho más. Como cuando un bombero va a abrir su manguera para que rocee agua y cada vez que la empieza a abrir rocea más y más y más y más y más. Y el Señor lo que nos ha brindado es tanto, hermano, que el día de hoy la iglesia no es perfecta y nunca va a poder serlo, pero entendemos mucho mejor que hace 5 años atrás. Quizás tú puedes decir, hermano, mira, sabes que apenas llevo unos 6 meses aquí viniendo y entiendo muchas más cosas de lo que entendía hace unos meses atrás. Humíllate cada día y aprende de Dios. Aquellos hombres que son duros de corazón, son aquellos que dicen, yo lo sé todo ya. A mí no me vengan con esos cuentos que ya todo eso lo sé. No. La gente humilde, hermanos, es la que abre su entendimiento cada día y quiere aprender más y más. Señor, enséñame. Señor, no entiendo esto, pero enséñame, Señor. Señor, es difícil para mí entender que tú eres soberano, incluso en la salvación, Señor. Se me explota la cabeza, Señor, al saber que tú has escogido antes de la fundación del mundo. No entiendo cómo, Señor, pero enséñame, Señor. Enséñame. Y ve a las fuentes correctas. Ve a la fuente correcta. Ve a la fuente del conocimiento. Es interesante, hermanos, pero nosotros, incluso siendo cristianos, a veces vamos a pedirle consejos a personas que no lo son. Es terrible. Es terrible. Es terrible ir, hermanos, y consultar cosas y decisiones con personas que odian a Dios. No puedes hacer eso. Acércate a una hermana, acércate a un hermano, acércate a tu pastor. Si tú has escogido a esa persona como tu pastor, debes acercarte a él. O si no, has cometido un error. Pide sabiduría a Dios. Estamos buscando a través de internet consejos, Bueno, pero ¿qué dice Dios? ¿Dios qué ha dicho? No es que es mi marido el que debe hacer así, es el que debe cambiar. Bueno, pero miremos también que generalmente siempre hay parte y parte con culpa. Miremos. Hermanos, hay un peligro muy grande cuando somos endurecidos. ¿Estamos buscando consejos realmente en la fuente de la vida eterna y del poder?
¿O estamos realmente, hermanos, buscando ayuda, buscando consejos en personas que nada tienen que ver con nosotros y están muy lejos de ser creyentes? Miren, hermanos, miren lo que el texto dice. Una reina, con un reino, con ejércitos bajo sus pies, con gente, servidores bajo sus pies, viajó miles de kilómetros por sabiduría humana y la escuchó y alabó a Dios por eso. ¿Cuántos centímetros? Escuchen, ¿cuántos centímetros estás dispuesto tú a mover tu corazón hacia la sabiduría divina? Tú debes tratar, esforzarte en buscar la sabiduría del cielo. Hermanos, nadie que ha obedecido a Cristo se ha marchitado. No. Todos son árboles esplendorosos cuando están sembrados a la orilla de las fuentes de la vida eterna. Todos florecen y dan su fruto a su tiempo. Y golpean las fuertes inviernos y golpean las fuertes oleadas, pero están sembrados al lado de la fuente de agua de vida eterna y hermosean siempre. No importa cuánto intentes cambiar, no importa cuánto intentes creer, si vas a los lugares equivocados. Cristo se ha manifestado hoy aquí. Hermanos, sí, bueno, hoy has sido amado por Dios, hoy estás aquí en este lugar escuchando este sermón en medio de estos hermanos imperfectos, pero estamos frente a la palabra perfecta de Dios y Dios lo ha querido así para el bien de tu alma. No sé si he sido amado, hermano, yo no sé si soy amado por Dios. Estás aquí, eres amado y amada. ¿Por qué razón nos encontramos tú y yo? ¿Y por qué razón tuvimos que estar aquí hoy? ¿Y por qué razón hicimos esto que estamos haciendo aquí hoy? No hay otra explicación. No eres por ti, ni por mí, ni por ninguno. Dios lo ha querido así para la gloria de su nombre. Un corazón endurecido se resiste al arrepentimiento. Y ese es el peor pecado de todos. Ese es el peor pecado de todos, hermanos. Y el pecado que no tiene perdón realmente. El negarse verdaderamente a creer, arrepentirse, no tiene perdón. Es el único pecado que no tiene perdón. No tiene perdón la incredulidad. Los hombres de Nínive, dice. Ahora, ¿quién era Nínive? ¿Quiénes eran los ninivitas? Hermanos, pueblos paganísimos que destrozaban al pueblo de Israel, que batallaban contra ellos, que hicieron guerra al pueblo de Israel. Por eso cuando a Jonás se le da la misión de que vaya y predique a Nínive, él está demasiado desganado porque él dice, esta gente ha sido perversa contra nosotros. Pero Dios dice, yo soy Dios y quiero tener misericordia de esa gente. ¿Y a ti qué te importa? Ve y haz lo que te estoy pidiendo porque yo soy Dios. Lamentablemente somos como Jonás, queremos darle órdenes a Dios. Pero Dios ha decretado salvar a Nínive. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del anuncio de la predicación del evangelio por parte de Jonás. Hay algo interesante ahí, hermanos. Fíjate que Jonás pasa todo lo que pasa. Todos conocemos la historia del bote. Algunos la han visto en Superlibro, otros no la han leído, pero la han visto en Superlibro. Yo lo sé, hermanos. Lean la Biblia. Pero el caso es de que ese capítulo no lo hemos visto como 200 veces en casa. Hemos visto tanto Superlibro que ya los niños dicen, papá, ponga otra cosa porque no aguantamos un capítulo más. Pero el caso, hermanos, es de que después de que Jonás sabe que el Señor tiene el deseo de salvarlos y de tener misericordia, él va y predica un evangelio. Esta ciudad va a ser destruida en 40 días. Lo único que dice, por todo el recorrido de la ciudad. Y lo sorprendente es de que toda esta gente cree en el mensaje y el rey cree en el mensaje. Y hay algo muy importante ahí que probablemente todos aquí han pasado por alto y yo lo pasé por alto hasta ayer. Todos se vistieron de silicio y de ceniza. ¿Qué es silicio? Una ropa que se tejía con un material supremamente áspero que cuando te lo ponías te picaba y te rascaba y te rayaba. Ustedes saben, hermanos, qué es lo que haga que toda una población se vista con esta ropa que es supremamente incómoda y lastima la piel.
y luego se cubran de ceniza y crean en Dios y tengan fe y ruegan, pueda ser, dice el rey después, pueda ser que Dios tenga misericordia y se arrepienta de lo que nos piensa hacer. El Señor les está diciendo a estos judíos, Nínive, una ciudad pagana, Dios tuvo misericordia de ellos y Jonás simplemente dijo, arrepiéntanse porque 40 días esta ciudad será destruida. Yo estoy aquí anunciando un mensaje de salvación y yo soy el Rey de Reyes y ustedes están negando a creer en lo que yo estoy diciendo. Por eso les dice, los hombres del Nínive se levantarán, toda la gente de Nínive se levantará en el juicio contra aquellos hombres y contra esta misma generación que se niegan a creer en Cristo y los condenarán y les dirán, sí, estuvimos ahí, nosotros escuchamos que en 40 días venía nuestra destrucción y nos arrepentimos. Tú estuviste 1000 veces en la iglesia escuchando sermones y no te arrepentiste. Contra ti y contra ti nos levantamos y te condenamos por no creer en el mismo Dios que salvó a Nínive. Jonás ni siquiera quería predicar. Su mensaje fue, arrepiéntanse y crean porque van a ser destruidos. Y Dios obró en los corazones de todos. Oído a esto, Dios obró en los corazones de todos y todo el mundo se arrepintió. Hay algo sorprendente, léanlo cuando vayan a casa. Los animales. ¿Quién pensaría en un animal ahora? Cuando se trata de la salvación, nadie, ¿verdad? Vistieron a los animales de silicio y los cubrieron con ceniza. A todos, animales, niños, hombres, todos, toda la ciudad se humilló. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Sus corazones se volvieron blandos y dijeron, hemos hecho todo mal contra Jehová. Nos arrepentiremos y bien sea, quiera Él tener misericordia de nosotros. Los corazones endurecidos no pueden hacer esto. Y no se pueden arrepentir y no reconocen que tienen fallas y se creen buenos en sí mismos y no reconocen la grandeza de Dios. Hermano, amigo, en esta mañana debes arrepentirte. No era falta de advertencia y no es la falta de advertencia. No es que no se te ha advertido, no es que no se te ha dicho. Te hemos dicho 1 vez, 2 veces, 1000 veces, 500 veces. Pero por la dureza de tu corazón tú no quieres arrepentirte y venir. La generación de Jesús recibió mucha más luz que Nínive. Las enseñanzas profundas de Cristo encarnado. Y aún así endurecieron su corazón. ¿Y qué reclamaban? Muéstranos más señales para creer. El Señor les dice, no. Yo a ustedes les voy a dar una señal. Solamente les voy a dar una señal. La señal misma de Jonás. Estaré en la tierra, enterrado 3 días. Y resucitaré después. Un corazón endurecido justifica su pecado en lugar de rendirse ante la convicción del Espíritu. El corazón endurecido busca excusas y racionalizaciones y culpables externos. No, es que si fuera así, entonces soy así de esta manera porque esto me ha pasado. Reacciono de esta manera porque es que yo soy así. Es que los demás me provocan a mí. Es que no me puedo arrepentir porque esto me pasó cuando yo era niño. O no quiero ir a la iglesia porque en la iglesia hay personas que son hipócritas. Y siempre el corazón duro, el corazón no arrepentido, no se quiere arrepentir. Ten cuidado, hermano. Nadie está exento de eso. Yo he visto gente endurecida. He visto gente que mientras estaban con el Señor era piedad al Señor. Sin embargo, el pecado golpeó su puerta y le abrieron la puerta y ésta entró. Y paulatinamente empezó a endurecerlos y a endurecerlos. Y un pecado llevó a otro pecado y otro pecado llevó a otro pecado. Y cuando menos nos dimos cuenta fueron personas sumergidas en la incredulidad. Mira lo que dice el autor de Hebreos. Mirad, hermanos. ¿A quién le está hablando aquí? A los hermanos de la iglesia. A todos los hermanos de la iglesia. No está diciendo, oye pastor, mira. No. Mirad, hermanos. Que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando empiezo a sentir fastidio por la iglesia, por Dios, por la oración, por la piedad, es porque hay algo en mi corazón que está mal. Es porque muy seguramente estoy pecando
Y estoy empezando a amar ese pecado, y ese pecado arropa todo lo que yo he creído de Cristo. Entonces empiezo a apartarme paulatinamente. Y ya los hermanos me son fastidiosos. Y ya venir a la iglesia no es un gozo. Y ya escuchar la palabra no es importante. Y ya la sabiduría de Dios no es importante. Pero miren lo que dice el autor. Antes, cuidado con tener un corazón de incredulidad y apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, porque mañana puede ser tarde. Hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué razón? Hay personas que tuvieron de alguna manera un caminar con nosotros o un caminar en los caminos del Señor y ya no están. Porque el pecado los engañó y los endureció y los endureció. Practica. No dejes que el pecado te endurezca. No normalices tus pecados, hermano. No normalices tu incredulidad. No trates de decir, bueno, es que yo soy así. Es algo curioso, pero hay personas incluso en las iglesias que llegan o ya tienen un tiempo caminando y se paran en esta frase filosófica. Yo soy así. No, espere. ¿Cómo así que yo soy así? ¿Qué quiere decir que tú eres así? ¿Quiere decir que Cristo no ha sido suficiente para obrar en tu vida? ¿Para hacer que las cosas sean nuevas? ¿Para convencerte de pecado? Ese yo soy así no es de cristianos. No, es que yo soy así, yo actúo así. No, debes nacer de nuevo. Debes ser una nueva criatura. Debes nacer para Dios y debes amar a Dios. Debes tener una transformación. Yo soy así. No, es un pensamiento cristiano. No es piedad, es piedad disfrazada. Es malicia disfrazada de una capa delgada de piedad. No, tú no eres así. Así te vas al infierno. Tú debes arrepentirte y creer verdaderamente y ser transformado. Cuando vienes a la iglesia y ves y dices, pero allí hay algunos que lo hacen. No mires a aquellos que lo hacen, porque tu figura no es aquellos que están aquí. Tu mente y tu mirada debe estar puestas en el que está allí en los cielos, elevado y resucitado. Tu santidad y tu caminar con Dios no se debe reflejar en lo que hacen los demás, sino en lo que ha hecho Él. No es que yo lo hago porque yo también he visto que alguno se pasa la barda del Esel y no quiere pagar. No, tú no debes ver a Él. Tú debes ver a Cristo resucitado. No tardes en arrepentirte. No dejes que se endurezca tu corazón, hermano. El arrepentimiento no es solamente para el momento de la conversión, no es solamente para pasar al frente, no. El arrepentimiento es una conversión constante, es una práctica del cristiano, arrepentirnos y arrepentirnos todos los días. Es una actitud continua de humildad y de rendición. Cuidado con el autoengaño religioso. Judas escuchó muchos sermones, estuvo ahí con el Señor. Se le dio, incluso servía en el ministerio, sirvió en el ministerio. ¿Ustedes saben qué es esto, hermanos? Una persona que escuchaba los sermones, que dormía al lado de Jesús, que servía en el ministerio. Estaba allí y era uno del diablo. Cuidado con el autoengaño religioso. Ten verdaderamente una comunión con Cristo, llénate de Cristo, porque tu corazón puede endurecerse peligrosamente. Los ninivitas no tenían pactos con el Señor, no tenían leyes ni promesas divinas como Israel, pero se arrepintieron con solamente una advertencia. Hoy a ti se te ha predicado el Evangelio, se te ha mostrado la cruz, se te ha dicho que aquellos que son sembrados bajo estas fuentes de agua viva florecen y dan fruto. ¿Por qué razón te niegas a arrepentirte? Amigo mío, hermano. Basta de dar vueltas. Ya no más. Has hecho todo a tu modo. Y todas las cosas salen mal. ¿No entiendes? ¿No entiendes? Pero cuando miras a Cristo, Él te limpia, te perdona y floreces. Y no necesariamente porque tengas una vida sin problemas, sino porque tú sabes que tu nombre está allí escrito. Y eso no te lo roba nadie. Hace unos días hablaba con alguien que tiene muchos problemas.
yo le decía que por más problemas que tuviera, nadie podía robarnos la salvación tan hermosa y preciosa que tenemos en Cristo. Pero esta persona me dice, no, ¿para qué? ¿Para qué eso? Yo necesito resolver mis problemas ahora. Mi felicidad es ahora. No ha entendido el Evangelio. No ha entendido el Evangelio y debemos orar para que sean salvos. Hay muchas personas así. Quieren vidas perfectas. Yo les compartí algo hace unos días. Quizás muchos no reaccionan porque son cosas que son verdad, pero hermano, te voy a decir algo. Esto puede ser que te duela. No existe el matrimonio perfecto. No existe la iglesia perfecta. No existen los hijos perfectos. No existe nada perfecto. No existe infancia perfecta, ni adolescencia perfecta, ni padres perfectos. No hay nada perfecto. Este mundo es imperfecto. Pero solamente la esperanza que tenemos es que Dios, que es perfecto, nos está dando las fuerzas para caminar y movernos en medio de este mundo imperfecto para la gloria de su nombre. A veces escuchamos personas con tantas quejas. No, es que mi infancia no fue perfecta. No, es que basta ya. Mira a Cristo. Y todas las demás cosas eran pequeñas, hermano. Esas solamente son ushekta que tú tienes. Para verdaderamente no ser renacido. Nínive. La verdadera evidencia, hermano, de un corazón tierno es una vida de arrepentimiento continuo. Todos los días arrepintiendo. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es de la persona que no peca. No, la vida cristiana es de la persona que cae, todo el tiempo se levanta y una vez más viene a Cristo. Padre, ayúdame. Esa es verdaderamente la vida cristiana. Una sensibilidad constante ante la corrección divina. Señor, quiero cambiar esto porque sé que no te agrada. Sé que esto no es tu voluntad. Ayúdame, te lo suplico. Hermano, amigo, en esta mañana, si tú no crees en Cristo, ven hoy. Mañana puede ser tarde. Confía en su poder, confía en Él. Cree verdaderamente en Cristo. No trates de ir a contracorriente, porque pagarás una y otra vez y nos tendremos que volver la cara y quizás yo tener que volverte a ver destruido y ayudarte a reconstruir. Quizás verte hoy en este primer momento como estás y quizás tenga que yo volverte a ver peor de lo que te hemos encontrado. Ven a Cristo y florece, mi hermano. Ven y disfruta de Dios. Ven y disfruta de su belleza. Ven y disfruta de los hermanos. Ven y disfruta de la vida que nos ha dado. Ven y disfruta de tu familia, de tus hijos. Dale, pídele al Señor que te dé ese gozo por lo que ya tienes. Deja de esperar tanto y de decir, bueno, quizás si tuviera esto, mi vida sería mejor. Quizás si yo tuviera un hijo, mi vida sería mejor. Quizás si yo tuviera un marido, mi vida sería mejor. Quizás si yo tuviera una mujer, mi vida sería mejor. Entiende esto. Cristo es más importante que tener hijos. Cristo es más importante que ganarse el pan. Cristo es hermoso. Y Él es más grande que todo. Cree en esto y dejarás de vivir miserablemente. Cree en esto y vive para vida eterna. Si Nínive se salvó con una advertencia, ¿qué excusa tendrá esta generación cuando han visto a Cristo crucificado y resucitar? Que el Señor nos ayude. Oremos.